Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que se encuentren. ¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy vamos a dar continuidad al contenido de nuestra unidad de las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico. Hoy vamos a referirnos y vamos a dar continuidad a lo que desarrollamos en la clase pasada, de las aventuras de de Pata Negra. Este test fue desarrollado por Luis Forman. Muy bien. Este test es proyectivo y utiliza como material reactivo estímulos perceptivos. Su método de facilitador es la proyección, la expresión libre y directa por parte del evaluado. Es destinado propiamente a niños, aunque se puede utilizar también en cierto momento con adultos. Se detectan diferentes etapas en esto, en este test, del desarrollo evolutivo de la persona evaluada, en su fase oral pasiva, fase oral osádica, fase anal osádica anal y fase edípica. ¿Qué se detecta? La detección de sentimientos también como agresividad y rivalidad fraternal, la dependencia o independencia, la fijación y regresión. Entonces, el nombre original de este test es Patet Noir y el nombre propiamente es el test del Pata Negra. Su procedencia, esto fue desarrollado en los estudios del Centro de Psicología Apliquée de París. La duración de este test es aproximadamente 60 minutos y su aplicación es individual en edades comprendidas de 4 a 15 años. Consta de 17 láminas y una lámina para reforzar la importancia de la figura del padre. Estas 17 láminas representan escenas de diversos temas correspondientes a las tendencias concretas. Y también tiene una portada o lámina de inicio que contiene todos los personajes y se emplea como una introductoria con el niño o la persona evaluada. En la aplicación requiere de media hora, hora y media, así como ya dijimos, generalmente se realiza en una sola sesión. Y el material que se necesita también es de 2 mesas, preferentemente que sea más grande para que podamos nosotros distribuir las figuras en, en, en la mesa para que el niño pueda ir viendo. Y la otra de lo que va escogiendo el niño y del por qué, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir indagando, que se coloca en la otra mesa. También necesitamos de un grabador para que podamos nosotros grabar en él las narraciones que van realizando los niños sin que nosotros perdamos los detalles. Y en esto también tenemos, esta es la lámina de introducción. En esto vamos a hacerle entender un poquitito al niño del dibujo, de la historia del cerdito o de la pata negra, ¿verdad? Y entonces vamos a decirle desde un comienzo, ¿sabes por qué se le llama pata negra? ¿Verdad? Entonces vamos a ir explicando nosotros en qué consiste y luego para que ellos vayan escogiendo las láminas que más a ellos le considera o les llega más. Y para que podamos nosotros entender un poquito, solo una o dos, voy a estar hablando de las láminas y luego ustedes van a ir leyendo a qué se refiere, por ejemplo, ¿verdad? Y después voy a dejar a cargo de ustedes para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Y en esta lámina, por ejemplo, su tema principal es el Edipo, los besos, ¿verdad? El tema fiel, padre y madre se abrazan, detrás de un muro un cerdito los observa. Otros temas, la escotomización, la ceguera inconsciente sería en ese caso, la pelea y la discusión, ¿sí? Y el segundo es la gamela o el comedero. Su tema principal es el sadismo uretral. Su tema fiel es pata negra, orina en el comedero de los padres mientras los demás duermen. Otro tema es evasiva, oralidad y reunión familiar. Bien,
Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta, esta lámina, por ejemplo, se refiere a las peleas, este es el carro, donde su tema es más el hermano que se le lleva, ¿verdad? Los celos, ¿verdad? Y la cabra también, ¿verdad? Esto nosotros podemos entender un poquito la agresividad del niño en él, ¿verdad? La partida, eh, la duda, el oca o el ganso, ¿verdad? La porquería del chiquero en sí mismo, ¿verdad? Donde ellos se ensucian, la noche. Sabemos nosotros que en la mayoría de las láminas que estamos viendo, inclusive del CAT, tenemos siempre una noche donde ellos pueden ir explayando lo que ellos vieron o lo que ven y que se queda ahí latente en medio de ellos. La camada, el sueño de la madre y también del padre, el mamar, existen dos láminas del mamar, el hoyo, eh, la escalera. Esto es muy importante entender que esto fue agregada para equiparar la figura del padre con la madre, ¿sí? Y el hada, la salvadora, ¿verdad? Que se agregó también después de la tercera versión del test, porque hubo una primera versión, una segunda versión y la tercera versión, que es esta. La significación psicológica por temas. La moralidad, nutrición, etapa privilegiada para instaurar fijaciones y regresiones. Temas francos, mamar 1 y mamar 2, ¿verdad? Estos son las figuras que dan para que podamos nosotros ir indagando cuando tenemos nosotros una dificultad en la oralidad, por ejemplo, y también la analidad, la sexualidad. ¿Verdad? Esto es importantísimo considerar. La agresividad, la dependencia, independencia, la culpabilidad, los sexos invertidos, ¿verdad? ¿En qué láminas nosotros encontramos eso? El padre nutricio, eh, y la interpretación precisa en sí. Esto, al ser un test proyectivo, se considera 3 planos de análisis. El primero es el personaje imaginario que representa parte de la personalidad del niño. El segundo es el niño en sí. Al mismo tiempo, todos los protagonistas del relato. Y el tercero, lo que aparece en el cuento es lo menos reprimido. Las tendencias que no se manifiestan pueden ser las más importantes. Su marco de referencia de este test, hay temas que cada lámina propone y permiten pasar de lo manifiesto a lo latente. Siempre, siempre en este tipo de test es importante ir entendiendo que hay un contenido manifiesto y un contenido latente. Luego, los diferentes momentos permiten detectar las identificaciones y defensas. Los temas originales posibilitan el comparar y discriminar si un tema es trivial o original. Después, la secuencia temporal. En esto es importante el análisis de lo manifiesto que permite instruir temas dominantes. La segunda lectura ayuda a profundizar en temas encubiertos o secundarios. En esto posibilita también el acercamiento con lo que el niño o la persona va reprimiendo. En la síntesis temática deben figurar todos los temas que predominan a lo largo de las etapas de administración. Y también la comparación del observado en pata negra con los resultados de otras técnicas que permiten obtener puntos en la convergencia. También elaborar un análisis o un síntesis interpretativo. En la guía de interpretación es importante considerar en el inicio lo que proyecta la familia que desearía tener. Y en eso se debe analizar el héroe, que es pata negra, si el niño se adjudica la misma edad, si es menos, puede tratarse de agresión o etapas de mayor satisfacción. En padres,
La aparición de esto como extraños, hermanos primos y no padres infiere conflicto en la dinámica familiar. La fratría, el cerdito blanco se presenta como hermano. Hay que comparar, esto es la parte fraternal, ¿verdad? Hay que comparar esto con la realidad. Si las edades corresponden, pues puede tratarse de fijación. Y la defensa yoica, a partir de la libertad de proyección, se observan las tendencias del niño. En la estructuración del relato se debe considerar la capacidad de integración de síntesis de niños mayores de 10 años. Si realiza la historia a partir de una sola lámina o bien diferentes historias de las diferentes láminas elegidas, se debe tomar en cuenta los temas propuestos y conexión entre ellas. Luego, la tendencia dominante en esto, el tema es persistente, se debe de tener en cuenta una movilización que producen los temas sobre la tristeza, en los relatos, los temas depresivos o ante un tema trivial. Las defensas, que es importante considerar también, el rechazo de la lámina, por ejemplo, la escotomización parcial que provoca muchas veces angustia y es negada. Por ejemplo, rechazar mamar 2 y describir mamar 1. Y la escotomización de la acción niega acción representada. La negación de sentimiento, despojar del relato todo lo efectivo. La inhibición, el silencio prolongado frente a una lámina en particular. Transformación en lo contrario, tendencia consensuada que transformará en lo contrario como una forma de controlar, por ejemplo, duda, come solo, ¿verdad?, en cara de sus padres, el desplazamiento, la racionalización, la relación a distancia y el aislamiento. Y también las identificaciones dominantes, que es importante considerar, detección de las secuencias de identificaciones, características positivas o negativas. También tenemos las identificaciones con pata negra, superan a la media, que puede significar una buena adaptación si los relatos son ordenados o bien signos de egocentrismo. Si la identificación es inferior a la media, puede indicar que viven con culpa la mayoría de las tendencias. Y un número significativo de identificaciones con nadie es índice de un alto grado de ansiedad que bloquea la identificación para evitar la angustia. Los símbolos que nosotros debemos de tener en cuenta en el protocolo, preferentemente lo que tenemos que tener en cuenta, el A, es decir, nosotros tenemos que ir simbolizando todo lo que ellos van diciendo. A es agradable, NA no agradable, la identificación va a ser entonces PN, pata negra, primero VL y segundo VL, primero y segundo cerditos blancos, P padre, M madre, F el más fuerte, N ninguno, ¿verdad? Y así para que podamos ir identificando.